¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Carlos, un gusto tenerte en nuestro programa. Les cuento que Carlos Bersani es licenciado en Psicología y concursado del cargo de Jefatura de Unidad de Psicología del Hospital Belgrano. Es un gusto poder hablar contigo, Carlos. Un gusto para mí. Carlos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien. Carlos, contanos sobre el cargo concursado de jefe de unidad que te encontrás. Es un cargo que está, digamos, por debajo de lo que sería la jefatura de servicio. Y es un cargo de jefatura de unidad de psicología. La idea es que cuando esté todo el organigrama también esté en paralelo la jefatura de unidad de psiquiatría, en el servicio trabajamos interdisciplinariamente, psicólogos y psiquiatras. Y de esto, bueno, justamente se trata las jornadas que también estamos organizando en este momento, que son jornadas interdisciplinarias también, ¿no? Tanto el laburo que hacemos como los trabajos que solemos presentar son en trabajo, digamos, articulado entre psiquiatría y psicología, que en la gran mayoría somos psicoanalistas en el servicio. Carlos, ¿de qué se va a tratar la jornada del Hospital Belgrano? Mira, el título de la jornada es Clínica y Época, así que es bastante amplio. Claro. De todos modos, por las características del servicio, ya hemos empezado a recibir los trabajos, ya tenemos todos los abstracts de la gente que presenta trabajos, va a haber alrededor de 35 ponencias, y la mayoría son de abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, y por otro lado de tema de sexualidades. Son los dos temas que más trabajos se han presentado. También sobre consumo problemático. Digamos, estos serían los tres temas que más se presentaron, y un cuarto tema es lazos actuales, que son básicamente los 4 ejes que hemos nosotros propuesto para las jornadas, que son las cuestiones que más se abordan en la clínica hospitalaria y de los centros de salud, ¿no? Claro, claro. Carlos, ¿qué día va a ser la jornada? Jueves y viernes, 13 y 14 de septiembre. Bien. Si las personas o colegas... Si personas que quieren participar en la misma, ¿en qué horario pueden concurrir? Pueden venir directamente, es de 8:30 a 14 horas, y se va a hacer en el CPD, que antes se llamaba SIC, que es un predio que está justo al lado del Hospital Belgrano. Es Avenida de los Constituyentes, 3140. Es al lado del hospital. Claro. Carlos, en un momento mencionabas... De todos modos se pueden comunicar al hospital y les informamos, ¿no? Por supuesto, Carlos. Carlos, en un momento nos hablabas sobre diversidad sexual, y tengo entendido que tú has escrito sobre la temática, ¿es así? Sí, vengo escribiendo varios trabajos. De hecho, bueno, voy a presentar algo en las jornadas también en relación al tema. Algunas cuestiones que vengo viendo es el tema de los problemas o dificultades en la identidad, en la asunción de la identidad, y por otro lado las cuestiones familiares también que surgen en relación a la diversidad sexual. Han atendido padres, madres, bueno, y también a jóvenes con disidencia sexual, y bueno, lo que producen las familias y qué diferencia hay en el impacto en la subjetividad de acuerdo a cómo la familia aloja o no aloja, ¿no? Esta diversidad en la sexualidad del sujeto de la familia, ¿no? Carlos, cuando hablas de diversidad sexual, concretamente estás hablando de los diferentes tipos o subtipos que vas encontrando en la clínica diaria y en el tu quehacer como profesional. Sí, me refiero a eso, pero en particular, muchas veces se confunde lo que es la identidad de género con la orientación sexual.
y muchas veces uno tiene que trabajar justamente esta diferencia. Alguien puede sentirse atraído, tener una orientación sexual heterosexual y ser un varón con características femeninas, y incluir al revés, digamos, alguien que tenga una orientación sexual homosexual y tener la identidad de género masculina, ¿no? Todas las variedades que nos permite las identificaciones, ¿no? De todos los sujetos humanos, tanto hetero como homo, bi, y todas las variantes que puede haber de la sexualidad. Carlos, ¿cuál es tu opinión en relación a la sexualidad en nuestra época, justamente haciendo alusión a la jornada, en función de, digamos, la aceptación o de la asimilación de las mismas en relación a la cultura? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Yo creo que hay más aceptación, pero hay un desfasaje entre lo que es las leyes, que tenemos leyes de avanzada, tanto en lo que hace a la ley de matrimonio igualitario como la ley de identidad de género, pero que aún todavía la sociedad en su conjunto no lo llega a hacer carne, ¿no? Hay como mucho prejuicio y mucho estereotipo, sobre todo en determinados sectores sociales y lugares del país. Digo, no es lo mismo hablar de lo que sucede en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, a lo que pasa, por ejemplo, en el conurbano, no sé, en Río Negro y en Salta, ¿no? Donde, sobre todo en el interior del país, hay mucha discriminación, mucho estereotipo. Bueno, lo hemos visto también en la discusión en el Senado, tanto de la ley de matrimonio igualitario como ahora la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Los prejuicios y barbaridades que decían algunos senadores eran espantaban, ¿no? Por supuesto. Carlos, me imagino esto que decís del prejuicio, ¿no? Que todavía reina quizás en las comunidades o en la sociedad. ¿Cuál es el impacto que generan la subjetividad digamos, de la sexualidad de personas que toman ciertas orientaciones sexuales o también una forma de vida de filosofía? Claro, por eso yo en un momento te decía disidencia sexual, ¿no? En algunos sectores sociales no se perdona, no se permite lo que es la disidencia, ¿no? Alguien tiene una forma diferente al mandato cultural y ya es estigmatizado. Y esto realmente tiene efectos, porque uno en la clínica lo que trabaja justamente es el efecto sobre la subjetividad de toda esa violencia, ¿no? Toda esa injuria. Por eso yo hablaba antes de la diferencia entre una familia que aloja a su familiar, sea la elección que tenga. Digo elección no como elección voluntaria, porque sabemos que la orientación sexual y la identidad de género no son voluntarias, sino inconscientes. Es algo que se va formando a lo largo de la infancia y de la vida de cada uno. Pero a lo que iba es si la familia aloja a la persona, no es lo mismo que una familia que no permite o homogeneiza o tritura todo lo que tiene que ver con la disidencia o la diferencia, ¿no? Carlos, en relación a... justamente muy amable me has enviado un artículo que publicaste en la revista Teotopía. ¿Sos director de la misma? No, soy integrante del consejo de redacción. El director es Enrique Carpintero. ¿Cómo surgió Topía, Carlos? Topía surgió en el año 1991. Yo ingresé recién en el 2004 en la revista. Surge por un grupo de psicoanalistas que venían trabajando en
había un equipo de crisis, de trabajo de crisis en Boca Barracas, que hacían un trabajo comunitario, y a partir de ese trabajo se empieza a conformar un equipo, y bueno, ahí surge la idea de la revista. En esa época yo todavía estaba recién empezando la carrera, así que bueno, así es lo que cuenta la historia dentro de la revista, ¿no? Muy interesante la revista. Carlos, si profesionales o la gente quiere acceder a la misma, ¿cómo lo puede hacer? Porque de hecho les aconsejo que Carlos escribió un artículo sobre diversidad y clínica muy interesante, que está muy bueno que lo puedan leer. ¿Cómo pueden acceder a la misma, Carlos? Es www.topia.com.ar. Carlos, si te parece podemos repetir sí. El día de la jornada. No, lo que te iba a decir es que yo ahí van a poder encontrar muy recientes 2 artículos. Uno sobre el trabajo de búsqueda de identidad de un joven, y otro que tiene que ver con el trabajo con papás de chicos, ¿no? Carlos, ahí con ejemplos, con todas las viñetas clínicas, claro, que mucho más, que no es tan fácil transmitirlas en una entrevista, ¿no? Por supuesto. Carlos, viste que últimamente ha salido también en medios de públicos y demás una novela que se llama 100 días para enamorarse, que también habla, o creo que abre ciertas interrogantes, y también pone a circular la palabra frente, digamos, a la sexualidad, más allá de la orientación sexual. ¿Considerás, Carlos, que también comienzan a tomar, digamos, la sexualidad diferentes campos de poner la palabra para, obviamente, hablar de lo que a veces puede llegar a ser tabú o prejuicio? Yo creo que sí, y los medios de comunicación, las películas, las series han ayudado mucho a la apertura en el cambio de mentalidad de nuestra sociedad, ¿no? A veces, al revés, han mostrado mucho lo que es los prejuicios, determinados personajes que repetían estereotipos sociales, pero bueno, afortunadamente de lo que yo conozco últimamente hay, digamos, hay personajes que son muy interesantes, ¿no? Como plantean el tema de la diversidad y de la disidencia, ¿no? Qué interesante, Carlos, lo que nos contás, y también me gustaría hacerte una última pregunta en relación a bueno, justamente lo que estamos hablando de la diversidad sexual y en relación a la psicología, digamos, ¿cómo ves la psicología en función del campo o el trabajo que se puede dar en diversidad sexual en relación a Argentina y al mundo? Mira, me parece que hay mucha diversidad respecto de cómo se aborda la temática. A mí lo que a veces me espanta un poco es leer a algunos psicoanalistas que simplemente, o sea, escuchan trans y ya ponen sinónimo el tema de la psicosis, cerrando toda posibilidad de poder escuchar al paciente, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Escuchar, y en todo caso ver cómo acompañamos. Pero ya como tener en la cabeza cierto tipo de diagnóstico es como que obtura, ¿no?, la posibilidad de escuchar. En cambio, bueno, hay todo otro grupo de psicoanalistas y de psicólogos que no son psicoanalistas, que han empezado a investigar y a abrir otras líneas de trabajo que eran tradicionales, ¿no? En muchos lados lamentablemente es cosmético, ¿no? Es por lo políticamente correcto, pero sí hay muchas instituciones que, digamos, que lo están investigando seriamente y están, digamos, porque hay que poder repensar la teoría freudiana, por lo menos en el caso de psicoanálisis, y ver qué cosas Freud fue esclavo de su época y
de los prejuicios que se manejaban en la época victoriana, y qué cosas realmente fue un revolucionario, ¿no? Toda la teoría sexual digamos, de los 3 ensayos es algo revolucionario, ¿no? Poder pensar que cualquier parte del cuerpo puede ser una zona erógena y que el objeto de deseo puede ser también cualquiera en el sujeto humano, y eso no implica que sea una patología. Por supuesto. Carlos, eso fue revolucionario y sigue siéndolo, pero algunos psicoanalistas se han vuelto freudianos en algún momento, ¿no? Claro. Porque planteaban otra cosa, ¿no? El tema duende, que si era una perversión, o este tema que yo te decía de la psicosis, ¿no? Por supuesto. Carlos, me uno a tu cruzada en relación digamos, a poder empezar a pensar la práctica desde otras aristas. Te cuento, esta semana me llama un paciente preguntando que se presenta como homosexual y me dice si yo atendía homosexuales. Y le digo, sí, atiendo homosexuales, heterosexuales, atiendo personas, le digo. ¿Cuándo querés que te dé una entrevista? Yo creo que también esto empezar a no solamente a hablar a la sociedad, sino también a la persona que toma una determinada orientación sexual, de que también la psicología escucha a personas, no a diversidades sexuales, sino a la problemática y en el fin último, obviamente, a poder ayudar a transitar la vida de la mejor manera posible. No, así es, y yo te digo, no sé cuál fue la situación exactamente, pero también estas cosas son efectos de lo que las personas homosexuales escuchan de relatos de algunas situaciones en los consultorios. Entonces, es también para pensar, porque depende solo del que te preguntó, ¿atendés homosexuales? O también de todo un contexto que hace que la persona pregunte esto, ¿no? Totalmente. Digo, puede pensar los dos lados. Exactamente, Carlos. Me parece que es algo para continuar pensando y también para seguir trabajando. Por eso también les invito a nuestra audiencia a poder leer los artículos de Carlos Bersani, que es muy interesante, y también poder concurrir a la jornada del Hospital Belgrano, que se desarrollará el 14 y el 13 y el 14 de septiembre. Carlos, ha sido un gusto poder charlar contigo y quedamos a disposición cualquier necesidad.